Hola, hola, esto es Cielos de Colores y yo soy Lili Barrera. Bueno, estoy grabando este audiolibro con toda la intención de mi corazón para que más mujeres, más hogares, más familias puedan tener una conexión con Dios y puedan salvar sus familias, sus hogares, sus vidas, sus corazones, evitando así que lleguen de pronto a suceder cosas más grandes como el divorcio, el fracaso, la tristeza, la desesperación, la depresión, esos insomnios que causan esas enfermedades, esa inestabilidad, esos suicidios que a veces cometen las parejas por no lograr encontrar la paz que se necesita para nuestra relación. En el capítulo, en los fragmentos anteriores del libro, en la parte del poder, hablábamos de varios aspectos importantes, tener en cuenta el poder tan grande que Dios nos da a las esposas a través de la oración. No es para manipular al esposo, no es para domar a una bestia, de hecho dice el libro. Es para darnos la oportunidad de que confesemos la falta de perdón por nuestros esposos, es para poder resucitar un matrimonio que está muerto, es para poder darnos una oportunidad antes de descartar el matrimonio, entender que Dios murió en la cruz y resucitó al tercer día y que así como resucitó a Jesús en Espíritu Santo, pues también puede resucitar nuestro matrimonio, que en Él está la esperanza, que en Él realmente podemos encontrar la paz que no encontramos en otros momentos y tener en cuenta que no podemos avanzar si no tenemos conexión con Dios, que hay muchísimo en juego si no oramos, que no podemos dejar subir un muro, una pared, una división entre nosotros, despertando cada mañana y viendo una bestia o un extraño en nuestra cama, que no podemos avanzar si no estamos al lado de quien realmente conoce el propósito para el cual nos diseñó, y que es importante entender que Dios no va a fallar. Dios no es un Dios de mentiras, Dios no está muerto, Dios puede revivir tu hogar, que es importante que entendamos que acerca de nosotras, que deseamos siempre como ser también el centro y que nos atiendan y que oren por nosotras y todo, pues debemos entender que nuestros esposos no tienen ese mismo diseño que nosotras para orar. No son muchos los que oran fervientemente frente a Dios, entonces si en dado caso estamos necesitando esa oración, ese apoyo, debemos buscar un grupo de amigas. Recuerda que donde hay dos o tres en el nombre de Jesús, ahí está Él. Si en dado caso, no, es que mi amiga es la más chismosa y no tiene sabiduría y no tiene ese espíritu en Dios, ni siquiera busca a Dios, se va a la discoteca, le encanta la rumba, el trago y me dice que me consiga otro que voy a ser más feliz, entonces no es la amiga que te sirve. Realmente preferiblemente orar solita, porque igual Dios está escuchando tu oración y el fervor con el que lo estás haciendo, y este libro realmente es una herramienta enorme para guiarnos y dirigirnos cómo salvar nuestro matrimonio. Recordar también que es importante entender que todo es un proceso, que no podemos pretender que es ya para allá, que las cosas no se dan de esa manera, que la oración tiene un propósito y es un paso a paso, o sea, una oración a la vez. No puedes caminar sin haber gateado. Entonces es importante no ser impaciente y esperar la respuesta de Dios, porque realmente Él, o sea, lo que tú tienes que hacer o lo que yo tengo que hacer es orar, hablar con Él. Y el trabajo de Dios es respondernos. Entonces hay que aprender a dejar todo en sus manos. Y así comenzamos el capítulo 1 del libro El poder de la esposa que ora. Y dice así: su esposa. Lo difícil de ser una esposa que ora, exceptuando el tiempo sacrificado, es mantener un corazón puro. Tiene que estar limpio delante de Dios para que puedas ver buenos resultados. Por este motivo es que orar por el esposo tiene que comenzar con la oración por su esposa. Si tú tienes resentimientos, enojo, falta de perdón
o una actitud impura, aunque haya un buen motivo para ello, tendrás dificultad para ver respuesta a tus oraciones. Pero si puedes entregarle esos sentimientos a Dios con toda honestidad y luego moverte en oración. No hay nada que pueda cambiar más dramáticamente el matrimonio. En ocasiones las esposas sabotean sus propias oraciones porque no oran con un corazón correcto. Eso me tomó un tiempo comprenderlo. Mi oración favorita de 2 palabras. Me gustaría poder decir que he estado orando con regularidad por mi esposo desde el principio de mi matrimonio. Hasta ahora, no lo he hecho. Al menos no como lo sugiero en este libro. He orado, las oraciones han sido cortas, protégelo Señor, eran directas, salva nuestro matrimonio, pero con más frecuencia mi oración favorita de 2 palabras era cámbialo Señor. Al principio de nuestro matrimonio, yo era una nueva creyente que salía de una vida de gran atadura y error y tenía mucho que aprender sobre el poder de Dios para librar y restaurar. Pensé que me había casado con un hombre que estaba cerca de la perfección y lo que no era perfecto era simpático. A medida que pasó el tiempo, lo simpático se convirtió en irritante y lo perfecto se convirtió en una perfección que atolondraba. Decidí que lo más que me irritaba de él tenía que cambiar y entonces todo estaría bien. Me tomó unos cuantos años comprender que mi esposo nunca iba a ajustarse a mi imagen y unos años más para comprender que no podía hacerlo, cambiar de ninguna manera. De hecho, no fue hasta que comencé a dirigirme a Dios con lo que me molestaba que comencé a notar alguna diferencia. Y entonces no sucedió de la manera que yo pensaba que sucedería. Yo fui la persona en la que Dios trabajó primero y comencé a cambiar mi corazón. Tuvo que ser ablandado, humillado, apaleado, moldeado y reconstituido antes de él. Ni siquiera comenzar a trabajar en mi esposo. Yo tuve que aprender a ver las cosas de acuerdo a la manera en que Dios las veía, no como yo pensaba que debían ser. Con el tiempo comprendí que es imposible entregarnos a la oración por el esposo sin primero examinar nuestro propio corazón. No podía ir a Dios y esperar respuestas a la oración si no perdonaba y guardaba amargura o resentimiento. No podía orar mi oración favorita de 2 palabras sin asegurarme que en lo más recóndito de mi alma había orado primero la oración de 2 palabras favoritas de Dios. Cámbiame, Señor. ¿Quién? ¿Yo cambiar? No digas que no te avisé. Cuando oras por tu esposo, especialmente con la esperanza de que él cambie, con seguridad puedes esperar algunos cambios, pero los primeros cambios no serán en él, sino en ti. Si esto te enoja, como me pasó a mí, tú dirás, un momento, yo no soy la que necesito cambiar aquí, pero Dios ve cosas que nosotras no vemos. Él conoce dónde tenemos que mejorar. Él no tiene que buscar por mucho tiempo para descubrir actitudes y hábitos que están fuera de su perfecta voluntad para nosotros. Él requiere que nosotras no pequemos en nuestros corazones, porque el pecado nos separa de Él y no recibimos respuestas a nuestras oraciones. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me había escuchado. Salmo 66, 18. Dios desea que nuestros corazones estén bien para que las respuestas a nuestras oraciones no sean comprometidas. Este requisito es difícil cuando sientes que tu esposo ha pecado contra ti, con falta de amabilidad, falta de respeto, indiferencia, irresponsabilidad, infidelidad, abandono, crueldad o abuso. Pero Dios considera los pecados de falta de perdón, enojo, odio, autocompasión, falta de amor y venganza tan malos como cualquier otro. Confiésalos y pídele a Dios que te libre de cualquier cosa que no sea de Él. Uno de los mejores regalos que puedes dar a tu esposo es tenerte a ti por completo. La herramienta más efectiva para transformarlo puede que sea tu propia transformación. No te preocupes, yo luché con todo esto también. De hecho, cada vez que mi esposo y yo llegábamos a un callejón sin salida, Dios y yo conversábamos más o menos de esta manera.
¿Ves cómo es Él, Señor? ¿Ves cómo tú eres, Señor? Señor, ¿te refieres a que hay cosas que quieres cambiar en mí? Muchas cosas. ¿Estás dispuesta a escucharlas? Bueno, supongo. Dime cuándo estés en realidad dispuesta. Porque yo, Dios, Él es el que necesita cambiar. El punto no es quién necesita cambiar, el punto es quién está dispuesto a cambiar. Pero Dios, esto no es justo. Yo nunca dije que la vida es justa, dije que yo soy justo. Pero alguien tiene que estar dispuesto a comenzar. Pero, ¿cuán importante es conservar tu matrimonio? Muy importante, las otras opciones no son aceptables. He dicho, comencemos cambiándote a ti. Ayúdame a tener una buena actitud en cuanto a esto, Señor. Eso depende de ti. Tengo que orar por mi esposo, aunque él no lo esté haciendo por mí, precisamente. Pero eso no es, está bien, ya recuerdo. La vida no es justa, tú eres justo. Silencio. Él está sintiendo con la cabeza desde el cielo. Me rindo. Comienza. Ay, esto va a ser doloroso. Cámbiame. No puedo creer que yo esté diciendo esto. Ay, profundo suspiro. Cámbiame, Señor. ¿Doloroso? Sí, el morir a uno mismo siempre es doloroso, en especial cuando estás convencida de que la otra persona necesita cambiar más que tú. Pero este tipo de dolor te lleva a la vida. La otra opción es igual de dolorosa y su final es la muerte de un sueño, una relación, un matrimonio y una familia. Dios puede resucitar un matrimonio que está muerto, pero requiere que nosotras nos humillemos ante Él y que deseemos vivir a su manera, perdonando, siendo bondadosa y dando amor, dispuesta a perder la discusión para poder ganar la batalla. No estoy diciendo que tienes que volverte a una persona carente de personalidad, sentimientos o pensamientos propios o permitir que tu esposo te azote a su antojo. De hecho, si te encuentras en cualquier tipo de peligro físico o emocional, aléjate de inmediato de esa situación y ve a un lugar seguro donde puedas recibir ayuda. Tú puedes orar desde allí mientras él recibe la ayuda que necesita. La sumisión es algo que ofreces de corazón, no algo que se demanda de ti. Jesús dijo, el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda por mi causa la encontrará. Mateo 10:39. Pero entregar tu vida es algo que haces voluntariamente, no algo que se recibe de ti a la fuerza. Lo que estoy diciendo es que tu actitud tiene que ser lo que tú desees, Señor. Muéstrame y yo lo haré. Significa estar dispuesta a morir al yo y decir, cámbiame, Señor. Entonces entendemos tantas cosas a través de este libro, donde la oración favorita no debe ser cámbialo, Señor, sino cámbiame, Señor. Estoy aquí dispuesta para ti. Una actitud como no humillada, o sí humillada, pero de amor frente a los ojos de Dios, intentando cambiar y sacando todas esas cosas que nos afectan y renovando nuestra mente en Él. Así que el siguiente paso será la página 27, el lenguaje primordial del amor, que se encuentra en el capítulo 1. Nunca olvides mirar arriba, al cielo de colores. Yo soy Lili Barrera. Chao, chao.